Sí, se logra ver perfecto. De acuerdo, perfecto. Buenas noches con todos, buenas noches con todos los participantes en esta oportunidad. Agradezco mucho la invitación de poder participar en este curso. El tema que voy a tratar el día de hoy básicamente es concesiones mineras, beneficios y retos. Y la exposición va a estar orientada, en principio, cuál es el marco normativo, cómo se conceptualiza lo que es la concesión minera, cuál es el procedimiento ordinario para obtener una concesión y, lo más importante, porque el tema trata sobre los beneficios y retos, vamos a poder encontrar algún análisis de unos casos relevantes que ha resuelto el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en relación a la vigencia, en este caso, de los títulos habilitantes con una concesión. Como aspectos generales, tenemos básicamente antecedentes normativos, que antiguamente, al inicio, las minas pertenecían a la Real Corona. Luego, cuando existió el primer código de minería, que hablamos del código de 1900, ya se empezó a hacer una separación entre el yacimiento minero del derecho superficial. Luego, con la Constitución de 1920, se hablaba de una propiedad por parte del Estado, en este caso de la minería, y luego ya en las demás constituciones ya se empezó a entender que los recursos naturales efectivamente son, en este caso, patrimonio de la nación y el Estado otorga el aprovechamiento. En esa línea, para poder centrarnos en poder entender lo que son recursos naturales, dentro de ello lo que es la minería, es muy importante partir de lo que establece la Constitución Política, específicamente en el artículo 66, donde habla básicamente que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento y por ley orgánica se fijan las condiciones de la utilización. Lo primero que debemos tener en cuenta, y esto a nivel teórico ha quedado claro porque existen varias teorías para poder determinar cuál sería el rol del Estado en el aprovechamiento de los recursos naturales. Lo cierto es que el Estado es el soberano en su aprovechamiento, esto de un punto de vista constitucional, y también efectivamente establece que por ley orgánica se fija su aprovechamiento. Dentro de la ley orgánica, nosotros encontramos la ley orgánica para el aprovechamiento de recursos sostenibles, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en la cual pues nos señala efectivamente que, si bien es cierto, estos recursos se pueden aprovechar, pero va a haber una ley especial para cada sector para poder, en este caso, aprovechar correctamente. En minería va a haber una ley de minería, hidrocarburos va a haber una ley de hidrocarburos, electricidad va a haber lo mismo, pesquería va a haber lo mismo, etcétera, etcétera. Para esto es muy importante, para que se pueda aprovechar los recursos naturales, efectivamente debe existir, en este caso, un título habilitante que sí tiene que ser otorgado por el Estado. A partir de ahí, ser titular del recurso, en este caso, del mineral que se va a extraer. En esa línea, en materia minera, nosotros tenemos efectivamente la Ley General de Minería, en este caso, donde señala que los recursos mineros del suelo y subsuelo del territorio nacional, así como el dominio marítimo, pertenecen al Estado. Es decir, la ley de minería parte de la premisa en la línea de la ley de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y lo que establece la... También nos dice que cuando hablamos nosotros de minería, específicamente el régimen para poder aprovechar minerales únicamente va a ser a través de las concesiones. Y esto es muy importante poder entender. No todos los recursos naturales se pueden aprovechar a través de concesiones. Recursos que efectivamente pueden necesitar un permiso,
como pasa en pesquería. También puede ser aprovechado por contratos de explotación, como pasa en este caso hidrocarburos. Entonces, específicamente se tiene que conocer el sector específico para poder determinar el régimen de aprovechamiento. El sector minero tenemos a través de una concesión. En esa línea, en este caso, la ley de minería establece en tres artículos principalmente qué podemos entender por una concesión minera, el rol que cumple una concesión minera y en qué medida tener una concesión minera va a permitir el aprovechamiento de manera natural del mineral. Lo primero, básicamente, que la concesión minera otorga al titular el derecho a exploración y explotación de los recursos minerales concedidos que se encuentran dentro de una profundidad limitado por planos verticales correspondiente a lados de cuadrado rectangular que básicamente se limitan bajo las líneas de la UTM. Es decir, tener una concesión minera a largo plazo te va a permitir realizar exploración y explotación sobre los recursos minerales. La concesión minera también es considerado como un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicada. Y este es un tema muy importante porque muchas veces no se comprende. Cuando nosotros lo consideramos como un inmueble, no lo entendemos básicamente como se entiende como tal en el derecho privado. Consideramos que la concesión, al ser un bien inmueble, permite básicamente al titular poder ser grabado, poder ser inscrito en registros públicos y lo más importante, poder ser grabado en relación a que pueda obtener un financiamiento, una hipoteca o dejar en garantía para poder desarrollar un proyecto minero de gran escala, de mediana o incluso artesanal. También se señala, la ley establece que las partes integrantes o accesorias de una concesión minera siguen la condición de inmueble, aunque se ubique fuera de su perímetro, salvo que por contrato se pacte diferenciación de las accesorias. Es decir, las partes accesorias que forman parte de las cuadrículas de UTM de una concesión van a seguir siendo parte, efectivamente, del titular, salvo que efectivamente, pues por pacto privado se haga esta diferenciación. La regla general también tenemos que las concesiones mineras son irrevocables, siempre en cuando el titular cumpla con las obligaciones que la ley exige para mantener su vigencia. Y acá hay un tema crucial donde muchas veces se ha perdido una concesión, por ejemplo, por no haber realizado el pago de derecho de vigencia de una concesión. O en este caso, también como consecuencia de no haber realizado el pago, no haber pagado las penalidades, incluso cuando no cumplen con determinadas obligaciones, la autoridad administrativa puede imponer multas que pueden ser elevadas. Entonces, esto es muy importante porque si no se cumple, en este caso con las obligaciones específicamente, una concesión sí puede ser revocada. Claro, más adelante vamos a poder entender y poder graficar un poco más, en este caso, que incluso hay concesiones que se pueden, pues no, efectivamente declarar nulas mediante un proceso judicial. Entonces, vamos a ver esa figura en las siguientes presentaciones, pero también es importante poder determinar, pues no, que una concesión sí puede ser revocada. Lo ideal efectivamente es que cumplas con las obligaciones y que eso no ocurra. Por siguiente, también el título de concesión, básicamente, en este caso, reconoce el concesionario el derecho de exclusividad dentro de una superficie debidamente limitada de la concesión, así como los demás derechos que reconoce la ley sin perjuicio de las obligaciones que responden. ¿Esto qué quiere decir? Significa de que tener una concesión minera que otorga exclusividad a su titular para que nadie pueda posteriormente superponerse a dicha concesión o pueda
ir a explorar o explotar dichos recursos naturales. Es decir, únicamente lo puede hacer el titular, salvo que pueda existir contratos con terceros para que lo puedan hacer la explotación. ¿Esto qué conlleva? Efectivamente, de que en principio la concesión es un acto administrativo que se otorga un derecho real sobre un bien inmueble, bien de dominio público, respecto a la cual el Estado ejerce dicha soberanía. La concesión también básicamente dispone que el titular tenga no solamente derechos a favor del titular, sino que también conlleva obligaciones tanto en la exploración y explotación de los recursos no renovables, criterio pues no que en muchas oportunidades ha sido establecido por parte del Tribunal Constitucional. En síntesis, ¿qué atributos tenemos de una concesión? Básicamente, otorga uso y disfrute de recurso natural concedido. Aquí podemos nosotros apreciar si nos encontramos ante recursos metálicos o no metálicos, o puede ser mixto. Otorga la propiedad de los frutos y productos a extraerse, es decir, el mineral que se extrae como consecuencia de tener una concesión dentro de un yacimiento, ese es un fruto y producto ya que se beneficia el titular de la concesión minera y que son irrevocables siempre en cuando que se cumplan con las obligaciones establecidas por norma y que las concesiones son bienes inscribibles en registros públicos, esto pues a la luz de tener seguridad jurídica y que efectivamente no existan superposiciones o aumente la litigiosidad en esta materia. Esto que permite, básicamente, permite de que al ver múltiples concesiones mineras, exista un catastro minero a nivel nacional. Para ello, la ley 26615, que regula el catastro minero nacional, establece pues no que el IGEMET es el que administra el catastro minero, la cual le permite tener un sistema ordenado de otorgamiento de concesiones mineras. Para ello, pues se toma como base que una unidad básica de la medida de una concesión minera es una cuadrícula de 100 hectáreas. Las concesiones mineras se pueden otorgar de 100 a 1000 hectáreas en dominio terrestre y de 100 a, en este caso, a 10.000 hectáreas en dominio marítimo. Cuando nosotros vemos, en este caso, el catastro minero, vamos a poder ver en el sistema todas las concesiones que se han podido otorgar a nivel nacional. Esto también ocurre, por ejemplo, cuando hablamos del catastro forestal, donde también bajo un sistema se puede ver cuántas concesiones se han otorgado para poder aprovechar los recursos forestales. Lo mismo ocurre en minería. Es una foto que le he extraído de internet, donde ustedes pueden apreciar que casi todo el país efectivamente está concesionado en minería. Y esto demuestra pues el rol y la importancia que tiene el sector minero en el país. El procedimiento ordinario que nosotros tenemos para obtener una concesión minera, lo primero es un petitorio, donde la parte hace una solicitud. A partir de ello, se nace en la entidad, en este caso el IGEMET, o puede ser los gobiernos regionales, cuando hablamos de pequeña minería. Hacen un informe técnico, un informe legal, y luego efectivamente se publica en el diario peruano o en el diario local donde se va a otorgar la concesión. No hay ninguna oposición, no hay ningún inconveniente, efectivamente nuevamente se hace un informe técnico, un informe legal y se eleva ya como proyecto para título. Es decir, para que lo pueda del gobierno regional o el IGEMET, luego ya se otorga el título de concesión, se publica y posteriormente se inscribe en registros públicos. En esa línea, vamos a pasar nosotros a poder ensayar un poquito sobre los aspectos críticos de la concesión minera y en qué estado nos encontramos. En principio, la pregunta que siempre nos vamos a hacer es que si un título de concesión autoriza o no realizar trabajo de exploración y explotación.
Y esto a la luz que existen criterios a nivel judicial donde han dicho, pues, no, que tener una concesión efectivamente inmediatamente te facilita poder realizar la explotación, y eso es completamente incorrecto. Tener una concesión minera no autoriza el inicio de actividades mineras de explotación, ni de exploración y explotación. Para ello, como ustedes pueden apreciar ahí en la imagen, básicamente la concesión que contiene datos del titular y el lugar donde efectivamente se ha otorgado, que son la dirección de la UTM. Si yo quiero realizar exploración y luego explotación, tengo que pasar por un complejo proceso, no solo de certificación ambiental, de tener un estudio de impacto ambiental semidetallado, detallado, sino que también debo tener un CIR en temas arqueológicos, sino que también debo tener acuerdos para uso de los terrenos. Es decir, los terrenos efectivamente donde se ha otorgado la concesión, muchas veces pues pertenecen a propiedades privadas, o en este caso pertenecen pues no a comunidades nativas, pueblos indígenas, o entre otros, donde se hace el proceso de negociación y si efectivamente no se llega a un acuerdo, nunca se va a poder desarrollar actividad minera. Que lo que en conclusión, tener una concesión minera no te habilita absolutamente nada. Es el inicio, efectivamente, pero no te permite indirectamente ir a realizar exploración y explotación, porque incluso se tiene que hacer participación ciudadana, consulta previa, de ser necesario, la cual efectivamente demora un serio proceso. En esa línea, nosotros tenemos y nos preguntamos, ¿existe hoy por hoy concesiones mineras en peligro? Para ello vamos a ver relevantes. El primero, en este caso, una sentencia del Tribunal Constitucional, que es el pleno de sentencia 310-2023, la cual el caso es por una comunidad campesina Asacasi. En principio, lo que dice el Tribunal Constitucional, que es un criterio que guarda relación con, en este caso, con el procedimiento para otorgar una concesión en el sector minero, donde dice, pues, no, que una concesión minera no autoriza inmediato directamente el inicio de actividades como la exploración y la explotación, pues para ello requiere otras exigencias o certificaciones ambientales. Es un criterio completamente válido, en este caso, la cual guarda relación con el sector propiamente dicho. Pero cuando nosotros revisamos su fundamento 70, el Tribunal Constitucional ha señalado de que si bien es cierto, otorgar una concesión no genera una afectación directa, en este caso, por lo tanto no se debería realizar la consulta previa cuando nos encontramos en pueblos indígenas o comunidades nativas, pero lo que dice el Tribunal Constitucional es, debe realizarse una consulta previa antes cuando se advierta que dicha medida constituiría una afectación directa a los pueblos indígenas originarios, es decir, cuando existe evidencia de que se configura una situación que ponga en riesgo además impactos ambientales que puedan generar cambios relevantes. Y este es un criterio que lamentablemente ha generado mucha polémica y mucho ruido a nivel del sector, porque básicamente da pie de una posición un poco contradictoria, porque en principio dice que no genera ninguna afectación, pero antes de una concesión minera, por ejemplo, cuando se advierte un riesgo. Pero ¿qué hablamos de riesgo? ¿Cuándo nos encontramos ante riesgo? ¿Cuándo hablamos de una afectación? O sea, porque tener una concesión, como ya lo hemos mencionado, no habilite específicamente explorar y explotar. Entonces, aquí existe una contradicción y a partir de este lineamiento, básicamente, en este caso, es que se han habido criterios que han declarado la nulidad de algunas concesiones mineras. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional deja en claro eh, que en principio la consulta previa es un derecho de carácter constitucional, este caso, porque esto
En este caso es un derecho fundamental que lo deben ejercer cuando se tenga que ejercer, es decir, se otorga un acto administrativo o decisión que pueda afectar, en este caso, la situación jurídica de determinada comunidades o pueblos indígenas. Pero lo que dice también el TC, que esta consulta previa en ningún caso puede entenderse como un bloqueo a las decisiones mineras o a la inversión minera. O sea, no puede entenderse la consulta previa como un derecho absoluto. Es más, lo que señala básicamente el TC es, dice, que no puede, que cuando se inicien procesos de amparo, en realidad, o cualquier proceso, no pueden de forma automática declarar nulidad una concesión minera, en este caso, porque esto puede generar un grave impacto económico y en términos económicos, afectando, digamos, exportaciones, inversiones nacionales y extranjeras y también afectando la estabilidad jurídica y, como consecuencia, afectando incumplimiento de responsabilidad por parte del Estado. Para ello, lo que dice el Tribunal Constitucional es, si efectivamente se otorga una concesión y esta concesión genera un impacto, ha generado un impacto, hay alguna afectación a un derecho fundamental, como puede ser la consulta previa. En este caso, lo que dice es que se pueden adoptar medidas de compensación en casos de que exista una afectación directa. Nuevamente, acá el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, nos da una luz en el sentido de que automáticamente los jueces que resuelven en materia constitucional, mayormente en amparo, no pueden declarar la nulidad de forma automática porque esto afectaría la inversión, afectaría la economía, pero también nos dice que puede haber compensaciones cuando exista una afectación. Y el siguiente caso, específicamente hablamos del caso de la minera de raíces Godafi en Loreto. Este es un caso muy importante porque este es un proceso de amparo donde se inicia contra una concesión minera en la cual consideran que esta concesión minera se superpone a un río, que es el río Nanay, la cual este río es utilizado para poder abastecer casi toda la ciudad de Iquitos, Loreto, y también de que ya este río efectivamente ya estaba contaminado por parte de la minería ilegal que existía. Al respecto, el juez cuando resuelve la causa establece pues que se declara fundada la demanda y nulidad de la concesión y parte de una premisa que es muy importante y dice lo siguiente, que para desde su punto de vista o de la forma como se ha manifestado el caso, él advierte que si hay una afectación al derecho a un ambiente sano y equilibrado y el derecho al agua, toda vez que al ser, en este caso, la concesión superponerse, básicamente está afectando lo que es, en este caso, el recurso hídrico y también, en este caso, su posible ejecución probablemente aumente la contaminación. Esto en base en el principio precautorio y prevención, que son principios rectores dentro del derecho ambiental. Pero este criterio en realidad no es tan cierto, porque en principio parten de la idea, parten de la base, efectivamente, de que ya el río Nanay está contaminado. Y no está contaminado por la concesión minera Raíces Gaddafi que se había emitido, porque esta concesión ni siquiera el titular estaba realizando actividad minera, sino que esto básicamente había sido por actividad ilegal. Sino que ahí hace una interpretación y claro, cuando apelan, en este caso se apela a la sentencia y la sala confirma la sentencia, y ese es el estado en el cual se encuentra, no se sabe si este caso llegará al Tribunal Constitucional, pero acá es crucial porque lo que dicen es que un acto administrativo, como es una concesión minera, no puede expedirse contra el interés público, el bien común, derechos constitucionales, porque esto afecta a un ambiente sano y equilibrado, con la cual que no se puede, que dice es que no se puede negar que sí existe una amenaza que conlleva
a una afectación en los pobladores, por lo cual, en base a este principio precautorio, que no existe certeza científica, no debe ser una razón para no adoptar medidas que eviten el daño ambiental. Lo que sucede es que este principio precautorio en el Perú es aplicado de manera incorrecta, porque si nosotros revisamos los criterios, por ejemplo, que ya se viene usando en la Unión Europea, incluso este principio ha sido muy analizado, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, cuando se construía una torre y se pensaba y se creía de que la simple construcción de una torre efectivamente genera radiaciones no isonantes y por lo tanto afecta la salud. Y ha habido casos, por ejemplo, en Francia, en la cual la Corte Constitucional estableció, ha dicho, oye, para poder hablar de principio precautorio, primero debemos tener que la actividad económica la cual se pretende realizar o la que se está realizando genere un impacto. Primero partimos de una base científica. ¿Cuál es la base científica que se tiene que hay una afectación? Ninguna. Segundo, sobre esa base científica, ¿hay alguna incertidumbre que se puede determinar una afectación? Ninguna. Por lo tanto, no hay afectación al principio precautorio. Pero lamentablemente acá en el Perú solamente se aplica tal como está establecido en la Ley General del Ambiente. ¿Y esto qué genera? El daño efectivamente al río Nanay es como consecuencia de la minería ilegal, que es un tema completamente distinto a la concesión minera Raíces Gaddafi que se había otorgado. Que si bien es cierto, puede existir una contraposición o puede, o digamos, existe quizás afecta gran parte del río Nanay al momento que se ha otorgado el tema de las UTM, de las coordenadas. Eso es un tema que se puede corregir sin ningún inconveniente, pero decir que el río está contaminado, esta concesión minera va a contaminar, es un criterio, digamos, subjetivo, un poco arbitrario, podríamos señalar, pues se puede realizar incluso con un estándar ambiental adecuado para que se pueda, pues, no proteger el río Nanay, sino que también, como es un tema tan sensible, que el río Nanay, en este caso de agua, todo Iquitos, es por ello que se ha declarado fundada la demanda. Este es otro caso que tenemos en Puno, y con esto queda dos casos más y culminamos la sesión, en la cual una concesión minera, Wolfie Mining Company, en este caso se solicitó eh, la nulidad de estas concesiones porque básicamente estaban afectando, pues, no, el derecho a un ambiente sano y equilibrado. El juzgado, cuando resuelve el caso, lo primero que dice que esta concesión minera efectivamente constituye, y este es un criterio importante para el análisis y un poco invitar a la reflexión. Lo que dice el Poder Judicial es que la concesión minera constituye el punto de partida para poder realizar una exploración y explotación. Primero, parten de la idea de que una concesión no genera una afectación directa. Esta medida implica el inicio de una posible afectación. Es decir, se pretende declarar concesiones mineras por una posible, es decir, a futuro puede contaminarse. Pero claro, acá básicamente en un proceso de amparo, o en este caso, no se analiza la afectación a futuro, sino que se analiza la lesión de un derecho fundamental en el momento, o que efectivamente existen indicios razonables que esa lesión se puede materializar. Pero acá parte de la premisa que tener una concesión en futuro yo puedo contaminar, la cual es un criterio subjetivo. Ahora bien, lo que en este caso, lo que hacen en este caso en Puno, es que inaplican la norma específicamente del procedimiento ordinario, la cual establece que la consulta previa se realiza ya cuando existe la etapa de exploración y explotación. Lo que dice es que se debe aplicar, ellos inaplican lo que es esta normativa para aplicar lo que es el convenio 169 de la OIT sobre el derecho a la consulta previa, todo en la base, pues, ¿no? De que ya el Tribunal Constitucional ha dicho de que esta norma internacional forma parte del ordenamiento interno.
Y esto básicamente no es tan cierto. O sea, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional ha establecido en varias sentencias de que es norma, en este caso, norma nacional, al haber, este caso ya considerarlo como tal, pero no se puede una norma por aplicar otra sin mayor justificación. Es decir, para yo poder inaplicar y aplicar un tema de control difuso, tiene que haber un análisis de la situación, la cual en el caso del expediente que se cita ahí nunca hubo. Entonces, ¿y esto qué pasó? Que el juzgado declaró la nulidad de una concesión minera por omitir la consulta previa y lo actual ordenaron pues ¿no? Que se realice la consulta previa de dicha forma antes de otorgar una concesión minera. Y acá tenemos otro caso, en la cual también es en Puno, y acá ya el criterio de que efectivamente a futuro se puede generar un daño de tener una concesión que se va materializando. En principio, acá básicamente van más allá de la anterior sentencia, el anterior caso, porque dicen es, tengo una concesión minera, básicamente procura, en este caso el mismo Estado establece bajo su normativa, de que las concesiones mineras sean productivas, es decir, que produzcan, en este caso particular, en un determinado tiempo. Ello, obviamente, conforme al artículo 38 de la Ley General de Minería, que establece, pues, ¿no?, que obliga al trabajo, que efectivamente fomente la inversión pública. Y como efectivamente esta concesión es el inicio de la exploración y explotación, se hace impredecible, obviamente, que se realice la antes de. Es un criterio interesante desde un punto de vista académico. También es un criterio un poco también subjetivo, ¿no? O sea, el simple hecho de que, obviamente, tener una concesión, tú lo obtienes para que algún momento tú puedas efectivamente desarrollar actividad de trabajo, realizar actividad económica, pero básicamente eso no impide que tú con eso ya puedas ir a explotar. Cuando se sabe que previamente, en este caso, existe el procedimiento donde etapa de exploración, yo voy a hacer negociaciones con los predios, con los titulares, consulta previa, participación ciudadana, donde se va a conocer efectivamente el proyecto, la etapa y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Bajo esa línea de que la ley establece pues un tema de productividad, efectivamente, declararon la nulidad de 13 concesiones mineras. Lo siguiente, llegamos a un punto final y decimos, oye, los criterios judiciales, de hecho que estos son algunos criterios que se han tomado los más relevantes, pero ya existen varias sentencias a nivel, digamos, nacional, y nos preguntamos si estos criterios, sí, ya estoy terminando, Alfonso, muchas gracias más bien por el tiempo. Ciertos criterios efectivamente se contraponen a lo que establece la ley. ¿Qué está pasando? Nos encontramos básicamente ante jueces innovadores, nos encontramos ante jueces que efectivamente buscan proteger el ambiente y lo cierto es de que la propia ley establece que en la etapa de exploración y explotación donde se hace la consulta previa, participación ciudadana y certificaciones ambientales. Como consecuencia de ello, efectivamente, tenemos las siguientes conclusiones y con esto termino. Primero, que la ley establece que la concesión minera siempre se otorga a solicitud de parte interesada y que esta por sí sola no habilita de forma inmediata la exploración y explotación del recurso, por la cual con la consulta previa no constituye un requisito indispensable en esta etapa inicial. Porque claro, no realiza actividad, solamente es un título, efectivamente, que luego con el va a ayudar a que yo pueda proseguir con el procedimiento, pero no impide que yo posteriormente pueda realizar dicha consulta previa. El Tribunal Constitucional tenemos que ha señalado que la concesión no afecta por sí mismo derechos fundamentales, como es la consulta previa, y que ésta solamente resulta exigible cuando existan razones objetivas o idóneas que evidencien un posible perjuicio a los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, debe haber un grave perjuicio irreversible para que se pueda entender cómo, en este caso,
para otorgar una consulta previa. Y como tercera conclusión, tenemos que el Poder Judicial ha declarado la nulidad de concesiones mineras por considerar que vulneran derechos fundamentales como la consulta previa y han aplicado la norma sectorial, prevaleciendo el convenio 169. Esta posición básicamente se basa en que la concesión es el primer acto dentro que por su naturaleza y plazos conlleva pues no el tema de la exploración y explotación, generando así de llevar un proceso de consulta previa de su etapa inicial. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Más bien les agradezco mucho y si quizás hay alguna pregunta o consulta, yo atento a poder, en este caso, absolver. Sí, doctor García, hay una pregunta, eso sí, lo más breve posible. Lo que pasa es que el siguiente ponente tiene una reunión después de su exposición. Eh, ¿Hasta qué punto, pregunta uno de los asistentes, hasta qué punto los beneficios económicos de las concesiones mineras justifican los riesgos ambientales y sociales que pueden generar en en las comunidades locales? ¿Qué mecanismos de control y supervisión deberían fortalecerse para asegurar que las concesiones mineras se desarrollen de manera sostenible y respetuosa con los derechos humanos? Correcto, muchas gracias. A ver, lo primero que debemos entender que cuando nosotros hablamos de una concesión minera, como tal, el otorgamiento de una concesión no genera ningún impacto ambiental. Para su desarrollo, efectivamente, para materializar esta concesión minera en la etapa de exploración y explotación, las empresas mineras no solamente deben contar, pues, no con instrumentos de gestión ambiental, sino que también deben utilizar hoy por hoy, la gran mayoría de empresas mineras utilizan sistemas de compliance ambiental para poder disminuir y gestionar adecuadamente los riesgos y también la gestión de un posible daño que se pueda generar al ambiente. ¿Qué es lo que se propone? Lo que se propone es que efectivamente las empresas mineras sean más conscientes en una responsabilidad no solamente social, de tener buenas relaciones comunitarias, sino que también tengan un buen sistema de gestión de riesgos a nivel ambiental y puedan cumplir con la prevención. Y esto que implica también que las autoridades administrativas, en este caso, lo que es el OEFA o los gobiernos regionales, que en este caso fiscalizan en pequeña minería, o el OSINORMIN, cumplan un rol muy importante en la fiscalización y cuando se detecte determinados incumplimientos, pues no se sancione. Pero acá lo más importante, lo que se debe velar es por la prevención. La prevención es el punto crucial de que toda empresa minera debe realizar para que gestione adecuadamente esos riesgos y para ello tiene que tener un sistema de compliance ambiental minero que contribuya a poder gestionar adecuadamente esos riesgos y sean minimizados, corregidos en su debida oportunidad. Esa sería la respuesta que le puedo dar a la persona que realizó, en este caso, la consulta. Muchas gracias, doctor Rolando, por todo su tiempo. Nuestro siguiente ponente sería Joe Tello. Joe Tello es abogado titulado Convención Sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se desempeña como adjunto de docencia en Derecho Minero. Su formación académica se contempla con su destacada trayectoria profesional en firmas y empresas de reconocido prestigio especializados en Derecho Tributario y Planificación Fiscal. Su perfil destaca competencias en liderazgo, comunicación y análisis jurídico, como compromiso con la investigación y su excelencia académica. Tiene usted el pase, doctor Joel. Sí, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes a todos.